escuchando el audio de la Iglesia Belmont Asamblea de Dios. Si desea ver más recursos o donar a nuestro ministerio, visítenos en belmontasamblea.org. Estaba como ese manicomio, ¿sabe el chiste ese? ¿Quiere que le cuente un chiste? Había un manicomio que empezaban a gritar 2, 2, 2, 2, 2. Y un vecino que venía al frente, cuando llegaba de trabajar, escuchaba 2, 2, 2, 2. Se iba a trabajar otro día, escuchaba 2, 2, 2, 2. Yo digo, ¿qué será? Entonces, claro, toda la semana el loquero gritando 2, 2, 2, que le dio la curiosidad y se sube al muro para ver qué pasaba con 2, 2, 2. Y cuando se asoma ahí, salta un loco y le pega encima, ¡pa! Y se cae y empiezan a gritar 3, 3, 3, 3. Sí, no, sí, no, sí. Me puedo agradar, ¿eh? Es como que van fluyendo los chistes, ¿no? El Espíritu los trae. Bienvenidos, hermanos, un placer que podamos juntarnos hoy a mitad de semana. Felicito a aquellos que nos visitan por primera vez los miércoles. Es la mejor reunión de la semana, aún mejor que el domingo. Me encanta el miércoles porque no salimos en vivo, sino que nos graban y puedo hablar un poco más y hacer un poco más de chistes. Qué bueno. 3, 3. Voy a gritar de mi oficina 3, 3 para que alguien suba y ¡tum! 4, 4. Sí, ahora. Bien, hoy quiero hablarte del mérito a la confianza. Y es impresionante, ya no terminamos las parábolas. Así que si te las perdiste o te perdiste alguna que otra parábola y querés escucharlas, lo puedes hacer en Spotify. La iglesia tenemos un canal de Spotify para que cuando estás en el trabajo o estás manejando o estás limpiando o estás pegándole a uno, puedas escuchar los episodios que te perdiste, que la verdad fueron de mucha bendición y estuvo muy bueno. Pero hoy quiero empezar a hablar de Romanos, una carta que es tan rica, ¿no? Hay tanto palabral de Romanos que faltarían los años y la vida de todo lo que escribió Pablo en la carta a los Romanos. Y hoy quiero hablarte un poco del mérito a la confianza. Podés abrir tu Biblia en Romanos capítulo 4, versículo 1 al 6. Vamos a hablar un poco del capítulo 4. Obviamente hay mucho para hablar de Romanos, de este capítulo en especial, pero más o menos quise resumir un poco de lo que Pablo está hablando en este capítulo, un poco del mérito a la confianza. Dice así, versículo 1. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justos ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido que jactarse, pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Señor, gracias porque estamos en tu presencia. Gracias, Padre, porque podemos disfrutar juntos, buscándote, adorándote, bendiciendo tu nombre. Señor, gracias porque podemos estar en este lugar que nos reúne tu nombre, tu espíritu, Señor, y queremos que tu palabra nos hable a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo ministra nuestra vida, que traiga convencimiento, que traiga transformación, perdón, restauración. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, Pablo empieza hablando acá en capítulo 4 de Romanos de Abraham, el padre de la fe. ¿No? ¿Por qué Pablo empieza hablando de Abraham cuando quiere hablar acerca de la gracia y habla de la ley? Porque los judíos, el pueblo judío, ellos consideraban a Abraham el patriarca de su raza, o sea, el padre de los judíos, era Abraham, es Abraham, y el modelo de todo lo que un hombre quiere ser o debe ser, ese era Abraham. Entonces cuando Pablo empieza a hablar acerca de la gracia, empieza a hablar acerca de la ley,
Es cierto que esta carta va dirigida a los romanos, pero en Roma había muchos judíos viviendo en ese lugar. Y Pablo estaba hablando también no solo a los gentiles, sino a los judíos. Y los judíos podrían preguntarse o podrían hacerse esta pregunta según estos versículos que empezamos leyendo, que ¿qué fue lo que Dios vio en Abraham para elegirlo a Abraham? Nos ponemos a pensar, ¿qué le habrá visto a Abraham? La barba, la altura, que era inteligente, que estaba casado, que no estaba casado, que tenía, no sé, mucho dinero, poco dinero. ¿Qué le habrá visto a Abraham para elegirlo y para que fuera el patriarca de su pueblo escogido? ¿En qué era diferente Abraham a los demás para que Dios lo haya escogido? Siendo que Abraham venía de una familia que tenía ídolos, que no conocía a Dios. Sí, había un indicio de que buscaban a Dios, que él estaba buscando a Dios como en su corazón, pero no conocía a Dios. Entonces Dios viene y lo elige a Abraham. Entonces, Pablo los lleva a los judíos a encontrarse en el sentido de que presenta a Abraham y les dice, ¿por qué piensan que Dios eligió a Abraham? Si Abraham no cumplía ninguna ley y ningún estándar que Dios esté buscando, tal vez. Entonces Pablo está demostrando qué es lo que pone a una persona en relación con Dios, qué es lo que nos pone a nosotros en relación con Dios. Aquella persona que dice, yo quiero tener una relación con Dios, quiero vivir una vida con Dios, quiero relacionarme con Dios. Y automáticamente se me presenta en qué requisitos tengo que cumplir para relacionarme con Dios. Cuando era joven, soy joven todavía, ¿no? 29 años, gracias a Dios. Así que voy a ir a la taquiza a comer tacos. Siempre se iba a la iglesia y tenía amigos que decían, no me gusta ir a la iglesia porque en la iglesia te dicen lo que no tenés que hacer y lo que sí tenés que hacer. Entonces cuando yo pienso el evangelio como algo que no tengo que hacer y sí tengo que hacer, convierto el evangelio en una ley. Porque la vida cristiana no se trata de lo que no tenés que hacer y lo que sí tenés que hacer. Entonces Pablo está llevando esta misma discusión o esta misma enseñanza en aquel tiempo y nos está trayendo hoy a nosotros. No es el cumplimiento de lo que dice la ley, sino la confianza de una entrega incondicional a Dios. Que ese Dios que es infalible y nos ama a pesar de que no hicimos nada para merecerlo. O sea, Dios no te ama más porque viniste hoy a la iglesia, o Dios no te ama menos porque no viniste hoy a la iglesia. Entonces, Él nos presenta a Abraham, y esto obviamente contradecía todo lo que los judíos y la religión judía creían, porque ellos hablaban de la ley y era tan importante la ley para acercarse a Dios que inventaban nuevas leyes basadas en las costumbres que ellos tenían alrededor de los años y condenaban a aquel que no cumplía la ley judía. Y de golpe Pablo les está enseñando esto nuevo, como que es por fe y no por obedecer la ley. Entonces Pablo le está diciendo, esto no es nuevo. Esto viene de Abraham. Esto no es algo nuevo. Sí, los jóvenes de ahora que no quieren obedecer nada y traen un nuevo mensaje. No. Esto viene de Abraham, le dice Pablo en capítulo 4 de Romanos. Entonces él trae a Abraham, el padre de la fe, el patriarca judío, y él empieza hablando de Abraham y le dice, he estado hablando de la fe, y si quieres saber lo que es la fe, miren a Abraham. Y él empieza a escribir este capítulo 4 de Romanos. Y él empieza a hablar de Abraham. Y él se coloca en un terreno que les era conocido a todos los judíos de la época, porque todos conocían a Abraham, obviamente, porque era el fundador de su nación, era el padre de su nación. Era tan importante Abraham para ellos que estaba por sobre Dios casi Abraham, que es con que Jesús tuvo que lidiar en su ministerio en la tierra. Entonces Pablo nos enseña y nos empieza diciendo que lo que lo puso a Abraham en relación con Dios no fue el hecho de haber cumplido meticulosamente los preceptos de una ley
o de una ordenanza, sino el poner toda su confianza en Dios y en estar dispuesto en dedicarle su vida a Dios. No te acerca a Dios el obedecer la palabra, sino que te acerca a Dios y te pone en relación con Dios el hecho de entregarles tu vida a Dios. Cuando vos analizás tu vida de acuerdo a lo que tenés que hacer y no tenés que hacer, estás direccionando mal tu vida a Dios. Porque la vida cristiana no se basa en lo que tengo y no tengo que hacer, tengo y no tengo que cumplir. Ya te lo voy a explicar más, tranquila. Vamos por parte, dijo Jack. Por eso Pablo habla de Abraham. Y para Pablo eso era la fe. ¿Qué era la fe para Pablo? Que nos hablaba a los gentiles y a los judíos. La fe de Abraham fue lo que hizo que Dios lo considerara bueno. Fue la fe, la confianza. La idea básica de los judíos era que el hombre tiene que ganarse el favor de Dios. Tenés que ganarse el perdón de Dios. Tenés que ganarse el favor de Dios para tu vida. Te lo tenés que ganar viniendo todo el año, todos los miércoles a la reunión de oración. No me favorece este mensaje a mí como pastor, ¿no? Porque yo quiero que vengas. Pero la idea básica del cristianismo, de aquellos que siguen a Jesús, debe ser que lo único que puede hacer el hombre es creer que Dios es. Y Él y solo Él es la verdad y jugármela a todo por Dios, sabiendo que Él cumple cada una de sus promesas. La vida cristiana es que yo me la juego por Dios, así como Pedro se la jugó en su momento, así como Pablo se jugó su vida por el Señor y tantos otros héroes de la fe y hermanos en la fe que han vivido y han entregado su vida por la causa de Cristo. Entonces Pablo razona y Pablo nos dice en este capítulo que vamos a ir leyendo que Abraham había entrado en una relación con Dios no por cumplir preceptos legales, sino por confiar en la promesa de Dios y obrar en consecuencia, porque yo confío, obro de esta manera, porque yo le entregué mi vida a Dios, vivo de esta forma. ¿Se entiende o no se entiende? Porque yo confío y puse mi corazón en las manos de Dios, vivo mi vida de esta forma. No porque me obligan, sino porque yo decidí poner mi corazón en las manos de Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, la vida en Cristo no es torturarnos en una batalla por ganar el amor de Dios o por ganar el favor de Dios. A veces uno se tortura porque le fallé y Dios ya no me va a escuchar, o porque me enojé y Dios ya no me va a oír, o me torturo yo mismo con mis pecados cuando el favor de Dios se ha dado sobre mi vida por Cristo en la cruz. Lo único que la persona que se acerca a Dios tiene que hacer es confiar, es aceptar a Dios con confianza, con entrega total. Entonces, es verdad que uno, a medida que uno entrega su corazón a Jesús, uno empieza a crecer en la fe. Y uno empieza a darse cuenta que puede ser mucho más de lo que uno ha soñado ser por Cristo. Por eso que Cristo restaura mi matrimonio, por eso que Cristo restaura mi vida, por eso que Cristo restaura mi corazón, por eso que Cristo restaura mi mente, por eso que Cristo obra a mi favor. Y uno va creciendo en la fe que es en el Hijo de Dios. Entonces lo primero que vemos en estos capítulos, en este capítulo de Romanos, capítulo 4, es que la gracia no se merece. Mirá lo que dice estos versículos. Vamos a leer algunos versículos más porque es hermoso este capítulo. Lo puedes leer en tu casa en diferentes versiones. Dice así: obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la... Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido.
Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. O sea, la única forma que yo no rompa la ley es que no haya ley. Así que la promesa se recibe por medio de ¿qué? ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? Muy bien. Es un regalo inmerecido. Acepta. Si alguien te regala algo, acepta. No. Dale, te lo están regalando. ¿Qué te hace ahora que no? Bueno, sí. No. Bueno, sí, dijo alguien, ¿no? Es inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refiere las escrituras cuando citan lo que Dios te dijo o lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Ese es mi Dios. Crea cosas nuevas de la nada misma. Amén. Entonces Dios le da a Abraham una promesa. Y esa promesa está en Génesis capítulo 12, versículo 2, donde Él le promete una gran nación y que iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Le da esa promesa a Abraham antes de salir de su tierra, sin saber dónde iba. ¿Y qué hizo Abraham? Ahí está el secreto. Creer que lo que está escrito es sí y amén en Cristo Jesús. La tierra se le daría como heredad. Y Dios le hizo esta promesa simplemente porque puso su confianza en Él. No la recibió por haber amontonado méritos, cumpliendo los mandamientos de la ley, sino como una gracia generosa en respuesta a su fe absoluta en Dios. Vos no recibís de Dios porque venís siempre a la iglesia, porque llegás a horario, porque esto es por el favor y gracia de Dios. Vos pensás que Dios te perdonó porque estás perdonando a tu hermano. No. Sino por gracia y favor de Dios que Él me ha perdonado, tengo la luz necesaria para perdonar. Entonces no es algo que yo me gane o que vos te ganás. Porque en el momento que vos decís Dios no me perdona esto, estás haciendo la cruz así chiquitita. Ay, ahora estoy leyendo la Biblia en un año, así que Dios me va a bendecir un montón. ¡No! Vas a encontrar bendición en los tesoros y fuente inagotable que hay en las Escrituras, porque vas a conocer más a Dios y te vas a dar cuenta que Él te bendijo desde el principio. Y que estás pidiendo algo que ya te dio. Entonces, gracia es favor. La promesa, como lo vio Pablo, dependía exclusivamente de dos cosas. ¿Qué es la promesa? Es Cristo. ¿De qué depende todo lo que Dios nos da? Primero, de la gracia inmerecida de Dios. De esa gracia generosa que Dios da sin retener su mano. Vos estás acá hoy, no importa si sos el más malo del oeste. Es por gracia y favor. Entonces depende de dos cosas: de esa gracia inmerecida, generosa de Dios, y de la perfecta fe de Abraham. Porque es necesario fe para acercarse a Dios. Muchos no reciben el perdón de Dios porque no se perdonan a sí mismos. Está como ese que no quiere recibir el regalo. No. Pensando que te mereces el castigo
Y sí, te lo mereces, pero por eso es gracia y favor y perdón de Dios, porque yo me lo merecía, pero como me lo merecía, Él me lo dio. ¿Qué me lo dio? La gracia y el perdón, porque era imposible que yo lo pague. Entonces, para recibir la gracia inmerecida es necesario fe, esta fe que tuvo Abraham. Por eso esa imagen de Miguel Ángel, ¿vieron la imagen que está Dios así y el hombre así? Es hermosa esa imagen. Porque ¿qué estaba representando el artista? Estaba representando que la gracia que se da y la fe del hombre que recibe. Mira vos, ahora entiendo esa pintura, ahora dirá alguno. Entonces, frente a esto, los judíos se preguntaban, y tal vez usted se pregunte hoy, ¿cómo puede uno entrar en una relación con Dios correcta y ser parte de la promesa? ¿Cómo yo puedo ser parte de la familia de Jesús? ¿Cómo yo puedo recibir todas esas hermosas cosas que solo Dios da en abundancia? Y la respuesta de los judíos y lo que ellos respondían era adquiriendo méritos ante Dios. Lo que indica la ley. O sea, conseguirlo por esfuerzo propio. Y yo le doy a Dios para que Él me dé. Y tenés que ser obediente a Dios, si no, Dios no te va a dar. Estoy metiendo en terrenos escabrosos. Pero yo quiero que entienda que no es por lo que vos puedas hacer. Es por entrega. Es porque ya no vivo yo más. Yo quiero eso que Dios tiene para mí y me rindo al 100% a Dios. Pero los judíos pensaban es por mérito propio. Yo me lo tengo que ganar. Ellos pensaban esto. Entonces esta idea de Pablo la idea de ellos destruía la promesa. Porque la promesa dice que no es por mérito propio. Entonces, y la idea que presenta Pablo hoy, y lo que él dice es que no hay nadie que pueda cumplir perfectamente la ley. Por tanto, si la promesa depende de que cumplas la ley, no se puede cumplir. Nunca vas a recibir la promesa. Nunca vas a recibir lo que Dios tiene. La relación con Dios no comienza cuando merezco algo, sino cuando crees. La relación con Dios no empieza cuando decís, ahora sí necesito ir a la iglesia, ahora sí es el tiempo. No, es cuando empezás a creer. Puede ser el peor momento de tu vida, puede ser el asesino más grande del mundo, como lo fue Pablo, pero llegó un momento que Cristo se le cruzó en el camino y él que hizo, empezó a creer. Se dio cuenta que era el Hijo de Dios, que era Cristo. Y ahí empezó a creer. Cuando vos empezás a creer y tu fe está en Cristo, tu vida es transformada. ¿Por qué? Me lleva al segundo punto. La ley exige, pero la fe confía. Tenemos dos formas de entrar en relación con Dios. Y ambas son excluyentes. O sea, se excluye una de la otra. Hay dos formas que te puedas acercar a Dios. O tenemos dos formas que nos podemos acercar a Dios. La primera es una batalla totalmente perdida, que se basa en obedecer una ley imposible. O sea, nos habla del esfuerzo humano. Y la segunda es por fe, que no hace más que tomar y confiar completamente en la palabra de Dios. O sea, gracia divina. Y quiero ir por esta última primero, la gracia divina. Tenemos la promesa de Dios. Y hay dos palabras griegas para promesa. Y la primera palabra griega, que no la voy a decir que es muy difícil, es una promesa con condiciones. Si te portás bien, te doy un caramelo. ¿Sí? Esa es con condición. Y tenemos promesas en la Biblia con condiciones. Existen en la Biblia promesas con condiciones. Aquel que construye su casa en la piedra, ¿qué va a pasar? No se va a caer. ¿Sí? Es una promesa con condición. Entonces hay promesas con condiciones. Si te portás bien, si te lavas, te bañas todos los días, no vas a tener olor. ¿No?
Promesa con condición, prometo hacer esto si vos haces lo otro. Después tenemos otra palabra griega que habla de la promesa, de una promesa que se hace generosamente y sin ninguna condición. Y esa es la promesa de Cristo. Esa es la promesa que me pone en relación con Dios. No tiene condición. Y es la palabra que usa Pablo en este capítulo. Evangelia. Usted sabe que el Nuevo Testamento, ¿qué fue escrito? En griego. Entonces esta palabra griega está en este capítulo cuando habla de la promesa de Cristo. Es como si dijéramos, Dios es como un padre humano, promete amar a sus hijos independientemente de lo que hagan. Él te ama. Sos un cabezón, sos un testarudo, Él te ama. Sos un desobediente, sos un lengua larga, sos un bocón, sos esto, Él te ama. Es un padre amante. Él nos ama. No depende de nuestros méritos, sino solo del generoso corazón de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y el mundo estaba santo, era perfecto, el mundo no era pecador, estaba perdido. No nos merecíamos nada. Y a veces en la vida cristiana olvidamos esto. Y convertimos nuestra vida cristiana igual que un religioso más. Y empezamos a pensar en méritos. Y analizamos la espiritualidad a través de méritos. Y ahí es donde viene la equivocación. Entonces tenemos la promesa de Dios. Tenemos la fe. La fe es la seguridad de que Dios es realmente así. Es jugárnoslo todo a su amor. Mi fe es que Dios es así. Y yo creo y estoy seguro que Él es fiel y justo. Y lo que Él promete, lo cumple. Amén. Eso es fe. Tenemos la gracia. La gracia es un regalo. La gracia. Un regalo de gracias. Es siempre algo que no se gana ni se merece. Eso significa gracia. ¿Qué significa gracia? Es algo que no ganas ni lo mereces. No seas orgulloso de no recibir algo que no te mereces. Esa es la gracia. La verdad que ninguno de nosotros y nadie en el mundo se puede ganar el amor de Dios. Nadie lo puede ganar. Dios lo da porque Él te ama. Tenemos que encontrar nuestra gloria, no en lo que podamos hacer por Dios, sino en lo que Él ha hecho y hace por nosotros. Esa es nuestra gloria. No lo que yo haga. No lo que yo pueda esforzarme, no lo que yo pueda rendirle a Dios. Esta es mi gloria porque yo hice esto, yo hice lo otro. No. Yo encuentro mi gloria en lo que Él ha hecho por mí y hace por mí. Porque Él es más que suficiente. Y eso es gracia, eso es favor. Eso es la gracia divina. Segundo, esta segunda forma de acercarme a Dios es el esfuerzo humano. ¿Y en qué consiste el esfuerzo humano? Tenemos la ley. Y como bien dice estos versículos, lo que pasa con la ley es que siempre va a diagnosticarme la enfermedad. ¿Qué te dice la ley? Está mal, pasaste el semáforo en rojo, no paraste en el stop, doblaste donde no tenías que doblar, fuiste a máxima velocidad. La ley te marca lo que haces mal. ¿Sí? Pero no puede curarte, porque seguís pasando en rojo. Seguís cruzando mal la calle. Te marca que lo haces mal, pero no te puede curar. Entonces la ley le dice a uno lo que está mal, pero no te ayuda a evitarlo. Eso es la ley.
No me ayuda a evitar que yo siga haciendo mal, pero me muestra que estoy haciendo mal. ¿Me sigue o no me sigue? Voy muy rápido, vamos. Entonces, Pablo sigue hablando en Romanos y más adelante está esto: lo que no quiero hacer, eso hago. Y en mí encuentro esta ley. Entonces nos habla de la ley, y nuestra naturaleza humana siempre va a tender a aquello que se prohíbe. Hacer la cuenta. El otro día en una clase hablaba a los hermanos y dice que los niños son malos. Tu hijo es malo, porque nació en pecado y es malo. Hacer la prueba. Vos tenés que decirle a tu hijo: no toques eso. Y se lo dejas a su alcance. No lo toques, ¿eh? Y vos confías, amás a tu hijo, es tan adorable. Oh, pero ¿cómo? Dice: no lo toques, ¿eh? No. Ok. ¿Y qué hace el nene? Lo toca. Entonces, uno tiende a hacer lo que se prohíbe, ¿sí o no? La fruta robada es la más dulce, dicen, ¿no? Entonces, la consecuencia natural de la ley es el juicio. Si yo hice algo, infringí la ley, algo que no tengo que hacer, lo hago, ¿qué va a haber? Juicio. Tenés que ir a la corte. Entonces, mientras nosotros vivamos una religión que el principal componente de tu vida cristiana es la ley, siempre te vas a ver como un criminal que infringe la ley y no como hijo. Tenemos la transgresión. ¿Qué es una transgresión? Transgresión. Porque cuando se introduce la ley, ¿qué viene atrás de la ley? La transgresión. ¿Qué es transgresión? Es transgredir. ¿Qué significa transgredir? Cuando cruzo la línea de lo que no tengo que hacer, eso hago, por eso viene atrás de la ley. Entonces no se puede quebrantar una ley que no existe. O sea, yo puedo hacer lo que quiera porque nadie me dice que no tengo que hacer esto. Entonces no se puede quebrantar una ley porque no está la ley. ¿Me sigue hasta acá? Pero cuando hay una ley, ¿qué va a haber? Una transgresión, porque viene atrás de la ley. Entonces, si no hacemos más que introducir una ley, y si hacemos de la religión exclusivamente una cuestión de obedecer una ley, nuestra vida cristiana se va a reducir a una cadena de transgresiones en nuestra vida, a la espera del castigo. Y ya no disfrutás. Y ahí, ¿sabes qué viene? ¿Sabes qué decís? Es difícil ser cristiano en este tiempo. Porque estás viviendo una vida cristiana conforme a la ley, porque de golpe tu vida se convierte en algo que transgredís siempre y te equivocás siempre. Entonces sos un criminal, gracias, y no sos un hijo. Porque estás pensando en lo que hiciste mal, porque estás viviendo en la ley. Toma pa' vos. Yo sé que te duele la cabeza, pero esto va a estar en Spotify y lo puedes volver a escuchar y lo puedes volver a escuchar. Y después tenemos la ira en este esfuerzo humano. ¿Por qué? ¿Por qué viene la ira? Y ahí te encontrás vos. Yo sé que estás ahí. ¿Por qué? Porque está la ley. Transgredís una y otra vez. ¿Y qué viene después? ¡Oh! No hago nada bien. No me merezco nada porque me equivoco siempre. O insulto, o miento, o escupo a mi suegra, o lo que sea. Perdón, un chiste. Entonces, si pienso en Dios en términos de la ley, y no puedo evitar el pensar en Él en términos de justicia ofendida. Si pienso en una persona en términos de la ley, ya no puedo considerarla más que culpable y destinada a la condenación de Dios.
¿Qué significa? Si yo veo a mi hermano en términos de ley, este no tiene perdón, este es así, y ya me convierto en juez. ¡Pum! La ley siempre te va a sentir y te hace sentir examinado, pero la gracia te invita a confiar. Y vivís libre y vivís en paz, sabiendo que hay gracia, sabiendo que hay favor, sabiendo que hay perdón, sabiendo que no sos un criminal, lo eras, pero ahora sos hijo, y si sos hijo, sos heredero, y si sos coheredero con Cristo, perteneces a un reino y tenés a un padre y no tenés a un juez. Amén. A veces vivís tu vida cristiana en lo que no tenés que hacer. Ahora no podés hacer esto, ahora no podés hacer otro. Sí podés hacer esto, no podés hacer esto. Y el evangelio no se trata de eso. Tercero, y ya termino. Dios hace posible Es imposible que yo sea salvo. Es imposible. Está como el Colorado, ese ginger boy que va a confesarse al padre. ¿Ya lo conté esto? Y tenía muchas pecas el Colorado, ese ginger boy. Y el padre le pregunta, ¿pecas, hijo? Sí, padre, hasta el lomo tengo pecas. Es muy bueno, ¿no? Sí, ya sé, voy a dejar de contar chistes. Aprovecho que no está mi esposa y puedo contar todos los chistes que quiera. Entonces Pablo sigue esta línea de pensamiento. Y espero que usted la siga también. Si no, lo puede volver a escuchar. Y él sigue hablando de Abraham. Retoma a Abraham después de hablar esto. Y mirá lo que dice estos versículos. A partir del versículo 18 en adelante. Dice así. Aún, escuchen o lean. Cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. ¿Por qué? Porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar, sin dudar. De hecho, su fe se fortaleció aún más. Y así le dio gloria ¿a quién? A Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su ¿qué? Debido a su fe, Dios lo consideró y el hecho de que Dios lo consideraba justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considera justos a nosotros también, ¿sí qué? Quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos ¿ante quién? Hoy no voy a ir a la iglesia porque ayer me emborraché. Hoy no voy a ir a la iglesia porque me drogué ayer. Hoy no voy a ir a la iglesia porque tal cosa. Porque insulté, porque soy un hipócrita. ¿No? No sos hipócrita. Sos hijo. Yo sé que esto, pero es lo que Pablo nos está hablando. Pablo nos habla y nos dice que porque crees, sos justo. Y en el creer hay una transformación. Obviamente, como dije al principio, lo repito por si se olvidaron, uno va creciendo en la fe y va dejando cosas atrás.
pero sigue habiendo fallas en nosotros. Y a veces cuando vos mirás, como dije anteriormente, tu vida cristiana en forma de ley, siempre estás viendo en lo que te equivocás, en lo que transgredís, y nunca haces opción de tu posición, que tu posición es ser ¿qué? Hijo, hija de Él. Y pensás porque te equivocaste, Dios no va a cumplir la promesa que tenía para tu vida. Y eso es una mentira del diablo. No se cumple porque dejaste de creer. Abraham creyó pese a su debilidad. ¿Y nosotros qué somos? Débiles. Somos débiles. Tengo un amigo mío, pastor, que me dice, soy débil. Somos débiles. Pero la fe se hace fuerte y a pesar de mi debilidad, Dios obra en mi vida. Dios trabaja en mí por la fe, que es en el Hijo de Dios. Las promesas de que todas las familias de la tierra serían benditas en su descendencia, vino esa promesa cuando él ya era viejo, cuando no había oportunidad de nada, físicamente hablando. Su mujer Sara, obviamente, siempre había sido estéril. Y entonces cuando él tenía 100 años y ella 90 años, que eso está en Génesis 17, vino esta promesa que tendrían un hijo. Y Cristo viene, y Cristo nos habla, y Cristo viene a nuestra vida cuando el matrimonio está destruido, cuando hay pecado, cuando hay esto, pero la promesa viene. Por fe soy hijo, y Él limpia, y Él restaura, y Él fortalece, y Él levanta, y aquel que comenzó la buena obra la sigue perfeccionando por la fe. Y esto parecía increíble, esto parecía irrealizable. Era increíble y irrealizable que una persona muera y resucite. ¿Sí o no? Pero es por fe. Y eso irrealizable e increíble sucedió. A Abraham ya se le había pasado el tiempo, a su esposa también. Pero una vez más Abraham tomó la palabra de Dios y de nuevo fue la fe lo que se le contó a Abraham. ¿Por qué? Por justicia. Y tal vez vos te encontrás en un pecado que no podés salir. Y tal vez vos te encontrás en un vicio que hace 30 años estás en la iglesia y seguís con el mismo vicio. Pero es la fe en Cristo lo que me hace libre. Es la fe en Cristo lo que opera para traerme libertad y que Él obre en mi vida. Es esa fe que trabaja en mí. Es esa fe que ya no vivo un evangelio de qué esto, sino vivo un evangelio de entrega, de muerte, de confianza a Él. Abraham tomó la palabra de Dios y de nuevo fue la fe lo que se le contó a Abraham por justicia. Entonces lo que puso a Abraham en la relación con Dios fue creer. Lo que te pone a vos y a mí en una relación con Dios es creer. Porque si no tenés ningún vicio, tenés el vicio de hablar mal, de pensar mal, de criticar, de juzgar, algo hay. Siempre algo hay. No sos la Carmelita descalza. Algo hay. Siempre algo hay. Y siempre te vas a ver en la palabra y algo va a haber. Sí, tal vez no tomás y no tenés no vivís luchando con este vicio, pero sí vivís luchando con hablar mal, con pensar mal, con hablar mal del pastor, con hablar mal de esto, con hablar mal. Y sí, y algo hay. Y aún así Dios te ama. Y aún así Él te ama porque sos su hijo. Y Él dice, ya lo voy a cambiar. Un poquito más de fe y ¿sabes qué? Lo doy vuelta como una media, ¿no? Entonces, dice Pablo, si fue por la fe que Abraham estuvo en una correcta relación con Dios, fue estar dispuesto a creer en su palabra. Esto mismo,
dice Pablo, nos sucede a nosotros. Hermano, la clave está en creer lo que está escrito. Eso te pone en correcta relación con Dios. Si vos crees y confías, vas a caminar en pos de eso. Y vas a luchar por eso. ¿Por qué el Señor restauró tu matrimonio? O está restaurándolo, o lo está atrás. ¿Por qué? Porque empezaste a confiar en lo que está escrito. Empezaste a perdonar, empezaste a amar, empezaste a renunciar a esto, empezaste a renunciar. No, porque vos lo creíste y confiaste en eso y estás viendo fruto. El creer en el Evangelio, el creer en sus palabras es lo que me pone a mí en una correcta relación con Dios. Por eso es tan importante la Biblia. No es adorno de la iglesia, no es algo lindo. Es lo que me pone en mi correcta relación con Dios. No fueron las obras que mandaban la ley, sino la fe. Esa fe que confía lo que estableció la relación que debe existir entre Dios y el hombre. Porque yo creo, hago. Porque yo creo, sigo. Porque yo creo, pongo en práctica. Dejá de ver el Evangelio por lo que se puede o no se puede hacer. Y empezá a mirar el Evangelio porque sos hijo. Porque crees y vas a ver que sos otra persona. Porque la transformación no viene porque hay algo que tengo, sino la transformación viene por empezar a creer en Él. Y Él opera en mi vida. Él trabaja. La esencia de la fe de Abraham, en este caso, fue que creyó que Dios podía hacer posible lo imposible. Mientras que vos sigas creyendo que todo depende de tu esfuerzo, vas a remar ese barco, ese bote en dulce de leche, decimos nosotros. No sé, imagínate cajeta, cómo es ese otro dulce. Estás ahí siempre en el mismo lugar, remando y remando y remando y no avanzás nada. Me acuerdo cuando aprendí a nadar que ahí me paro y estaba en el mismo lugar. Qué tristeza. No puedo nadar de esa forma. La triste lección de la experiencia es que es muy poco lo que podemos hacer. Muy poco lo podemos lograr con nuestro esfuerzo. Cuando te das cuenta, cuando me doy cuenta, cuando realmente veo en la palabra de Dios que no es por mi esfuerzo, sino la gracia y el poder de Dios lo que importa, ahí empezás a ser optimista. Porque vas a ver a Dios obrar. Porque confías tanto en Dios que vas a seguir sus pisadas y vas a ver su gloria obrar. Y ahí puedo ser optimista porque puedo creer que no hay imposible para Dios. ¿Cómo se restauró tu matrimonio? ¿Cómo saliste de las drogas? ¿Cómo saliste? ¿Cómo hiciste? Confié en Él y Él obró lo imposible. Confié en Él, me entregué, morí, mira, ya estoy tirado, acá soy otro. Soy nuevo, confié y lo abracé y Él me abrazó. Entonces la persona que dice que es muy difícil en estos tiempos ser cristiano, ¿viste eso? Es muy difícil para los jóvenes ser cristiano. ¿Lo escuchaste alguna vez? Es muy difícil ser cristiano para los jóvenes. Es porque estás viendo el cristianismo por leyes. Porque lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Pero cuando ves el cristianismo por entrega y fe, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Entonces uno puede dudar de comenzar una gran tarea por sí mismo, pero no tenés por qué dudar si la estás haciendo por Dios, porque Dios cumple. La fe obviamente no va a ignorar la realidad que estamos viviendo, pero si decidimos creer que Dios es más grande que ella, ¡pum!, Él obra. Amén. Amén. Te invito a que te pongas de pie un momento para que no te duermas. Así que Pablo, como a los romanos en ese momento y a nosotros hoy, nos ponen dos caminos. Y yo quiero que pienses ahora un poco y hagamos un ejercicio mental. Hay dos caminos que vimos acá. Uno es el que trata de relacionarse debidamente con Dios mediante esfuerzo.
Y el otro camino es entrar por la fe. Te está costando, es porque lo estás haciendo con tus fuerzas. Así de fácil. No es difícil ser cristiano, hermano. Porque ser cristiano no es una religión, es una posición. Soy hijo. No es difícil ser hijo, ¿no? Yo soy hijo. Hijo de Omar y de Alicia. No Omar acá, sino mi papá se llama Omar, ¿no? Porque soy hijo. Entonces cuando uno llega a Cristo y cree, me convierte en hijo. Y el Espíritu Santo empieza a orar en mi vida. Entonces, este camino que entra por la fe en una relación con Dios, que ya existe por la gracia de Dios, para, como dice Hebreos, podamos entrar con confianza al trono de Dios. ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana, hermano? ¿Cómo estás analizando la vida de tu hermano? Si es que la estás analizando. Como alguien que está tratando de rendir un examen todos los días. A mí no me gustaba estudiar. Y qué duro que era la semana de los exámenes, de las pruebas, lo que sea, ¿no? Tenías que sentarte a estudiar y leer y leer y leer. Es duro vivir un examen todos los días, ¿no? Es difícil rendir un examen a Dios todos los días. Deja de rendirle examen a Dios. Y tal vez muchas veces empezamos nuestra vida cristiana bien, por fe, pero después nos vamos, no como los Gálatas, ¿quién nos fascinó? Nos vamos yendo para el otro lado. Costumbres religiosas y nos autoevaluamos y esto no me lo merezco y esto no. No. Ya desde el principio no te lo mereces, pero sos hijo. Deja de rechazar lo que Dios quiere darte. Deja de presionarte que hoy le tenés que rendir a Dios. Y hoy, viste, papá Dios y lo tengo que rendir y papá Dios y no disfrutás de la vida cristiana. Entonces la pregunta es que puedas analizarte sabiendo que esto es por fe. Esto es por gracia y misericordia. Que puedas entregarte a Jesús con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Por qué? Porque el cristianismo, el seguir a Jesús, es fácil. Tal vez hay un gran paso que es entregarse, abrir tu corazón, dejar que Él viva y que Él obre. Vas a ver que va a ser más fácil. Ayer leía un versículo muy conocido que dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí y te haré descansar. Y está de acuerdo con lo que Pablo nos habla hoy. ¿Por qué? Porque los religiosos del tiempo de Jesús le ponían cargas pesadas a los que pertenecían a las sinagogas. Y Él se da vuelta y Él les dice a todos: lo que yo te doy no es pesado. No te duele. Es una canción. La vida en este mundo es difícil. Eso sí es difícil. La vida de pecado es difícil. Pero la vida en Cristo, yo voy de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Voy camino al atardecer, voy camino a la salida del sol. Nunca voy camino al atardecer, voy camino a la salida del sol. Porque es fácil. Así que cerrá tus ojos ahí donde estás un momento. Que puedas vos hablar al Señor.
analizarte un poco, decir qué clase de fe estoy viviendo. Y que a partir de hoy podamos entregar nuestro corazón. Tal vez empezó bien, pero convertiste todo en costumbre, en esfuerzo, y te hizo difícil e imposible seguir. Señor Jesús, ayúdanos. Padre, que tu palabra pueda dar el fruto para el cual la estás enviando. Señor, que podamos vivir una fe viva. Que podamos entender que es lógico que cuando yo empiezo mi vida cristiana con fe, con una fe de entrega, de compromiso, las obras me van a seguir porque entendí que en ti soy libre. Señor, oro por aquellos que están cargando cargas pesadas, que todos los días se toman un autoexamen y siempre viven como que le fallan a Dios y le fallo a Dios y le fallo a Dios. Padre, que sean libres hoy y que puedan vivir una vida de fe, de entrega. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por tu presencia, por tu palabra. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.